Entonces, la primera nada más se aplasta el bolo alimenticio contra el paladar y se lleva hacia la orofaringe. En la segunda es en una fase involuntaria en la que ya pasa a la orofaringe y se acorta la faringe, ¿se acuerdan que les dije? Y en la tercera y última fase es donde actúan los constrictores de la faringe. ¿Por qué? Pues porque ya la van empujando hacia el esófago. Luego, ¿de qué nivel a qué nivel está la laringofaringe? ¿Qué niveles vertebrales? Pues los mismos que la laringe, ¿no? Entonces va de C4 a C6. ¿Quién es? Ok. Bueno. Luego, las siguientes dos preguntas, creo que es lo único que no les di textual en las clases, porque son las preguntas de dónde se originan los músculos de la faringe. Entonces, ¿cuál de los siguientes músculos se origina en el paladar duro y aponeurosis palatina y se inserta en el borde posterior de la lámina del cartílago tiroides, formando la pared interna de la laringofaringe? Es el palatofaringe, ¿ok? ¿Cuál de los siguientes músculos se origina en la porción cartilaginosa de la trompa auditiva y se une al palato huloso y forma parte de la capa interna de los músculos faringeos? Ahí era el salpingofaringio, ¿ok? Pero de opciones venía salpingofaringio, constrictor superior, palatofaringio, constrictor medio. Si decía capa interna, evidentemente en un constrictor no podía ser. Entonces tenían 50% de probabilidad de atinarle, y ni así. Y esas fueron las únicas dos que a lo mejor no les di. Pero ahí se ve que a todos ustedes también les valió y no leyeron nada. Luego, ¿cuál es el músculo cuál es la estructura donde se inserta el cricotiroideo posterior y lateral y que funciona como una palanca? Se inserta en la apófisis vocal, en el vértice del aritenoides, en la apófisis muscular o en el ángulo interior del aritenoides. En la apófisis muscular. Les dije que en la apófisis muscular se insertaban los cricoaritenoideos posterior y lateral, y en la apófisis vocal se insertaban los ligamentos vocales. ¿Ok? Y chequenlo en sus apuntes, ahí está. ¿Qué estructura forma el esqueleto submucoso de los pliegues vocales en su borde superior? Libre engrosado. No, el pliegue vocal, no el pliegue vestibular. El pliegue vestibular lo hace el borde inferior de la membrana cuadrangular. El borde, el pliegue vocal como tal lo hace ¿quién? El cono elástico. Y también les dije que se llamaba de otra manera, ligamento cricotiroideo. ¿Ok? Que era la continuación del ligamento cricotiroideo medio, hasta lo vimos. ¿Ok? Luego, ¿cuál de las siguientes estructuras se extiende entre las laterales de los cartílagos aritenoides y epiglótico? Igual y eso podían no saberlo, ¿ok? Pero tienen que leer toda la pregunta. Y dice, y su borde inferior libre constituye el ligamento vestibular. ¿Quién es? Se los acabo de decir. La membrana cuadrangular, exactamente. ¿Ok? Entonces, no me digan que no lo vimos.
¿Cuál es el cartílago laringio que no se articula con otro? Los cuneiformes o de Grisberg, ¿no? Habíamos visto. Les di, hasta les puntualicé, este es el único de todos que no se articula con otro. ¿Okay? ¿Cuál de las siguientes estructuras es un saco ciego que desemboca en los ventrículos laringios y está tapizado por glándulas mucosas? Era el sáculo laringio. ¿Okay? Y eso lo vimos también hasta en el repaso. ¿Cuál de las siguientes estructuras representa la abertura entre los pliegues vocales? ¿Cómo se llama la hendidura entre los pliegues vocales? Es la glotis, ¿no? O hendidura glótica, es lo mismo. Pues ahí estaba, ¿ok? ¿Cuál de los siguientes es el único músculo laringio inervado por el laringio superior del vago? ¿Cuál es el único que no está inervado por el laringio inferior? El cricotiroideo, ¿ok? Era el único que no estaba inervado por el laringio inferior. Que les cambien la redacción, pues ya también es otra cosa, ¿no? O sea, no les podemos preguntar literal como se los decimos en la clase. Luego, ¿a qué nivel se bifurcan los bronquios? Ese es increíble, increíble que la hayan fallado. O sea, ¿a qué nivel se bifurcan los bronquios? T4, T5. O sea, hubo gente que puso T6, T7. O sea, casi se bifurcan sus bronquios en el ombligo. No, no, o sea, de verdad, no sé cómo le hicieron. Era T4, T5, ¿ok? Indique qué estructura se relaciona con el músculo liso involuntario posterior de la tráquea. Chequen. Espérense. ¿Qué estructura se localiza literalmente con la tráquea de manera posterior? Así es la pregunta. ¿Ok? ¿Vena cava superior, esófago, vena ácigos o tronco de la pulmonar? Es el esófago. O sea, no inventen. ¿Qué nivel vertebral? ¿Desde qué nivel vertebral empieza la tráquea? Dice, indique a qué nivel vertebral se extiende la tráquea desde el extremo inferior de la laringe. O sea, ¿dónde empieza la tráquea una vez que acaba la laringe? ¿Qué segmento cervical? En C6, porque la laringe va de C4 a C6 y el último cartílago laringeo es el cricoideo. ¿Ok? No hasta tiene el ligamento cricotraqueal para unirse al primer anillo traqueal. Entonces era C6. ¿Qué estructura nerviosa se aloja entre la tráquea y el esófago? Aquí hubo quienes fallaron esta pregunta y se las estuve diciendo todas las clases. Todas las clases. ¿Quién está entre la tráquea y el esófago? El laringio recurrente, hubo quien me puso nervio glosofaringio. ¿Cuándo vimos al glosofaringio? O sea, también ustedes ponen cosas que ni siquiera vimos. Pongan lo que vimos. Y era el laringio recurrente. O sea, ¿qué estructuras vasculares se localizan laterales a la tráquea, en el cuello? ¿Quién está lateral a la tráquea en el cuello? A ver, díganme, ¿qué estructuras hay? El complejo, ajá, que es la vaina carotídea, ¿no? Exactamente, el complejo. Yugular interna, carótida común y nervio vago. Aparte de eso, estaban los ganglios paratraqueales superiores. Les voy a leer las respuestas para que me digan cuáles. Yugular anterior, carótida externa, yugular externa y carótida común. ¿Cuál era la respuesta?
Carótida común, ¿ok? Y hubo quienes pusieron yugular externa, carótida externa. De nuevo, si no lo vimos, si ni siquiera lo mencioné, ¿por qué lo ponen? ¿Ok? Era carótida común, está muy fácil. La regulación del grosor del lente y por tanto del enfoque es función de la siguiente estructura. ¿Quién hace que el cristalino se haga grandote o chiquito? Pues, era músculo ciliar, ¿ok? Así de fácil. La red trabecular que participa en la reabsorción del humor acuoso se localiza en la unión irido-corneal, ¿ok? Ahí estaba la red donde se reabsorbe el humor acuoso, ¿ok? Luego, los axones que abandonan la parte posterior de la retina para constituir el nervio óptico constituyen la siguiente estructura, ¿ok? En el fondo de ojo, ¿qué estructura se forma a partir del nervio óptico? Les voy a leer las opciones. Ora serrata, papila óptica, la fóvea y la mácula. La papila óptica, por pura lógica y por descarte, pueden sacar esa opción, ¿ok? La ora serrata no tiene nada que ver con el nervio óptico, ¿ok? La fóvea y la mácula sí está en la retina, ¿ok? Pero ¿qué eran la fóvea y la mácula? Punto de mayor agudeza visual. ¿Y dónde vimos que es donde salía el nervio óptico? Pues de la papila, ¿no? Entonces, no había otra opción más que papila óptica, ¿ok? Luego, características del humor vítreo. ¿Cuáles son las características del humor vítreo? Bueno, primero, ¿dónde está el humor vítreo? En el segmento posterior, ¿ok? Y entonces, ¿cuáles eran las funciones del humor vítreo? O las características. Ser transparente, porque es un medio de refracción, y contribuye a mantener la retina en su posición, ¿ok? Literal, vean qué fácil estaba el examen. O sea, ya más fácil no les pudimos preguntar. Músculo extraocular cuyo tendón pasa debajo del recto superior para insertarse en la esclerótica o en la esclera. ¿Quién pasa debajo del recto superior? ¿El elevador del párpado, el oblicuo inferior, el recto lateral o el oblicuo superior? El oblicuo superior. Pues por pura lógica, ¿no? ¿Quién está arribita? O sea, ¿quién pasa por debajo este, del superior? No puede ser el oblicuo inferior, ¿no? Porque el oblicuo inferior está abajo. Hubo quien puso oblicuo inferior. Elevador del párpado, si el párpado está por afuera de su globo ocular, ¿no? ¿Cómo rayos va a ser el elevador del párpado? Hubo quien puso elevador del párpado. O sea, ya no pusieron recto lateral porque Dios fue muy grande y muy benevolente conmigo. O sea, me hubiera dado un infarto ahí si pone un recto lateral. Luego dice, pared de la cavidad orbitaria donde se localiza la fosa lagrimal. ¿En dónde se localiza la fosa lagrimal? En la porción superoexterna del techo, porque estaba en el hueso frontal, y el hueso frontal era parte del techo. ¿Ok? Entonces, las otras opciones eran en la parte anteromedial del techo, en la parte medial de la cavidad orbitaria, que era totalmente incorrecto, y luego en el vértice de la cavidad orbitaria, que el vértice sería donde entra el nervio óptico, ¿no? O sea, luego la inervación del músculo tarsal superior proviene de
Y todavía se los recalqué en el, en el repaso. Viene de fibras simpáticas, ¿ok? Entonces, con que leyeran simpáticas, era más que suficiente, porque las otras opciones son fibras parasimpáticas, ramos motores, ¿ok? Del séptimo par y ramos motores del nervio mandibular. El único que decía algo de simpático, esa era la respuesta, ¿ok? Y era fibras simpáticas del ganglio cervical superior. Luego, la obstrucción y la consecuente inflamación de estas glándulas constituye el denominado orzuelo. Glándulas asociadas a la carúncula, glándulas tarsales, glándulas accesorias lagrimales y glándulas ciliares. A ver, aquí había dos opciones, ¿ok? El orzuelo es realmente como la que ustedes le llaman perrilla, ¿ok? La cosa que sale aquí en el párpado. Ajá. Vimos, cuando estábamos viendo párpado, que había unas glándulas que eran las glándulas tarsales, ¿ok? Pero también hay otras glándulas que se llaman glándulas ciliares y que están más pegadas hacia las pestañas, ¿ok? Aquí había dos respuestas. Esta pregunta, bueno, yo no la redacté, pero el orzuelo puede ser tanto interno como externo, y entonces pueden ser las dos glándulas, las tarsales y las ciliares, ¿ok? Pero a ver, vuelvo a lo mismo. Si no vimos algo, porque no sé de dónde se lo inventan ustedes. Lo único que nosotros vimos fue glándulas tarsales. Entonces eso es lo que tenían que poner. Ustedes sepan lo que saben. Que bueno, ya vi que no supieron esto, pero bueno. Entonces, ¿cuándo vimos glándulas asociadas a la carúncula? En la vida las mencioné. Glándulas accesorias lagrimales. ¿Cuándo vimos glándulas accesorias lagrimales? Ok, entonces las únicas opciones que tenían eran glándulas tarsales. Y ya se habían leído un poquito las glándulas ciliares. Y las dos se las tomamos como correctas. Esa fue una de las dos preguntas que las dos se las tomamos como correctas. Obviamente quien la tuvo mal, no se la pusimos bien, ¿ok? Porque ya era demasiado. Luego, ¿dónde drena el conducto nasolagrimal? En la nariz. O en la cavidad, en el meato nasal inferior, ¿ok? Era una de las excepciones. Les dije, apréndanse las excepciones. O les valieron las excepciones, ¿no? Luego, ¿quién es el nervio responsable de la sensibilidad de la porción anterior del pabellón auricular? El aurículo temporal, exactamente, ¿ok? Ese estaba muy fácil. ¿Cómo se llama la saliente cartilaginosa que cubre el orificio de entrada del conducto auditivo externo? ¿Quién está cubriendo al conducto auditivo externo? Y así se los puse en la diapositiva. Búsquenlo en su diapositiva. Era el trago. El trago, ¿ok? ¿En qué porción del hueso temporal están los dos tercios mediales del conducto auditivo externo? En la escamosa, en la porción timpánica, en la porción mastoidea o en la porción petrosa. ¿En qué porción del hueso temporal se localizan los dos tercios mediales del conducto auditivo externo? ¿En la escamosa, en la timpánica, en la mastoidea o en la petrosa? En la porción timpánica, ¿ok? Inclusive, de pasando el conducto auditivo externo, que está inmediato, ¿ok? ¿Cuál era la pared superior de la caja del tímpano? Era el tegmen tímpani, ¿ok? Entonces, desde ahí podían también hacer la relación de que era la porción timpánica, ¿vale? ¿Qué estructura anatómica se relaciona posteriormente? Con esta estructura anatómica se relaciona posteriormente el conducto auditivo externo? ¿Con la fosa craneal media,
¿Con la escama occipital, con la porción mastoidea o con el músculo temporal? ¿Quién está detrás del conducto auditivo externo? ¿Detrás del conducto auditivo externo? Están las celdillas mastoideas, acuérdense. Ok, entonces está la porción mastoidea. Incluso, de nuevo, si se van nada más un poquito al ladito a la caja timpánica, ¿quién es la pared posterior? Eran las celdillas mastoideas. Ok. Son las paredes de la caja del tímpano que se relacionan con el trayecto del nervio facial. ¿Qué porciones de la caja del tímpano se relacionan con el nervio? La interna, ¿qué otro nombre tenía? La porción medial. Entonces era la medial y la posterior. ¿Ok? Y ahí sí igual les recalqué que vieran el trayecto del nervio. ¿Ok? Lo vimos, está ahí en su cubito este, de la caja timpánica. ¿Ok? Luego, en relación a los huesos del oído, el proceso lenticular, ¿en qué hueso está? En el yunque, en la rama larga del yunque, ¿no? En el brazo largo del yunque, que es el que se articula con el estribo, ¿no? Entonces, estaba fácil esa. Luego, las estructuras del oído interno responsables de detectar los cambios de la cabeza son los conductos semicirculares, ¿ok? Esa también no estaba complicada. Luego, la segunda pregunta que se corrigió es esta, ¿ok? La ventana vestibular del oído interno se relaciona con la siguiente estructura. ¿Quién tapa a la ventana vestibular? ¿De quién? La platina del estribo, ¿ok? O la base del estribo. Las opciones que venían aquí eran la membrana timpánica, la pared lateral de la caja del tímpano, el conducto semicircular lateral y la base del yunque. ¿Ok? Esta pregunta no tenía respuesta, pero a todos los que tuvieron esta pregunta, a todos los que tuvieron esta pregunta, se las pusimos como buena. ¿Ok? Porque de nuevo no tenía una respuesta y nos dimos cuenta hasta muy tarde. ¿Ok? Entonces, la correcta es la base del estribo, ¿ok? Pero todos los que tuvieron esta pregunta se las dimos como buena. Entonces, luego, ¿dónde desemboca la tuba auditiva en la nasofaringe? ¿No? Hasta se los dije con centímetros. 1 centímetro por detrás del meato inferior. Y así venía, por detrás del meato inferior. ¿Ok? Así venía la respuesta, por detrás del meato inferior. Luego, la desembocadura de las celdillas etmoidales posteriores, ¿a qué nivel se da? En el meato nasal superior, ¿ok? Igual una de las tres excepciones, que era celdillas etmoidales posteriores en el meato nasal superior. La desembocadura del seno esfenoidal, ¿dónde se da? Receso esfenoetmoidal, segunda excepción, ¿ok? La desembocadura del conducto nasolagrimal, ¿a qué nivel se da? Se las volvimos a repetir. Meato nasal inferior. Las tres excepciones que les dije que se aprendieran, se las preguntamos. Les valió totalmente, ¿ok? Luego,
Correspondiente a la pared lateral, ¿cuál de los huesos se considera un hueso independiente? En que estamos hablando de la cavidad de la nariz. El cornete nasal inferior, ok, las opciones eran cornete nasal superior, cornete nasal medio, cornete nasal inferior y hueso etmoidal. Hueso etmoidal no tiene nada que ver ahí, ok. Las opciones, las tres posibles eran los cornetes. Y de los cornetes les dije que el superior y el medio eran de un hueso y estaban juntitos, que el único independiente era el inferior, ¿ok? Y esa era la respuesta. Luego, la articulación del tabique nasal, ¿qué tipo de articulación es? Esquindelesis, ¿ok? Luego, la inervación nasal póstero inferior, ¿por quién se da? Por el nervio maxilar, exactamente, ¿ok? La porción posterior inferior se da por el nervio maxilar. Ahora, solo le agregué algo más para que estuviera más difícil. A nivel del tabique. A nivel del tabique se daba a través del nervio esfenopalatino. ¿Ok? Entonces la respuesta era el nervio maxilar a través del nervio esfenopalatino. ¿Ok? Y aquí si las opciones eran esta, eran el nervio maxilar a través del nervio palatino mayor, que eso era para la mucosa, el nervio oftálmico que no tiene nada que ver y el nervio infraorbitario que tampoco tiene nada que ver. ¿Ok? Entonces, pues nada más era cuestión de que hubieran leído la diapositiva que les mande. Luego, las arterias etmoidales, ¿de dónde vienen? ¿De la maxilar, de la facial, de la carótida o de la oftálmica? De la oftálmica, exactamente. ¿Ok? Provienen de la oftálmica. Luego, la porción ósea del tabique nasal está conformada por el hueso pómer y por qué otro hueso. No, la porción ósea del tabique nasal. Les voy a dar las opciones: cartílago nasal, lámina horizontal del etmoides, lámina perpendicular del etmoides o lámina cribosa. Por la lámina perpendicular del etmoides, ¿ok? Es lo único que está vertical de esas opciones. El cartílago nasal no es hueso, la podemos descartar. Lámina horizontal del etmoides, ¿ustedes tienen algo horizontal en la nariz? ¿Algún hueso de manera horizontal? Igual y cuando está rota, ¿no? Pero es la única opción. Y luego la lámina cribosa, pues es la porción superior, ¿ok? Es parte del techo. Pues evidentemente no va a ser parte del tabique. La opción correcta es la lámina perpendicular del etmoide. Luego, ¿a qué nivel cambia de dirección la línea de reflexión pleural external izquierda? Esa igual la vimos. A nivel del cuarto y sexto cartílago costal izquierdos. Fue lo único de pleura que vimos, lo único, y lo único que les pregunté, y lo único que sacaron mal. ¿Ok? Acuérdense que a nivel del cuarto al sexto cartílago costal, la línea de reflexión external izquierda cambia de dirección y forma la escotadura o respeta la escotadura cardíaca. ¿Ok? La vena bronquial izquierda, ¿en dónde drena? En la hemiácigos accesoria. ¿Ok? Les dije que se aprendieran esa vascularización y les valió. La arteria bronquial derecha, ¿de quién es rama? La arteria bronquial derecha, ¿de quién es rama?
Es de la tercera intercostal posterior derecha, ¿ok? De la tercera intercostal posterior derecha. La arteria bronquial izquierda, ¿de quién es rama? De la aorta torácica, exactamente, ¿ok? ¿Cuál es una diferencia entre los bronquios y bronquiolos? Los bronquiolos carecen de cartílago, ¿ok? La cisura horizontal nace de la cisura oblicua, ¿a qué nivel? La línea axilar media, ¿no? Exactamente. Se lo recalqué también, les dije, la cisura horizontal nace de la línea axilar media. El segmento superior del inferior, ¿a qué lóbulo corresponde? Superior derecho, medio inferior o inferior derecho. Inferior derecho, ¿no? Les dije muy claramente que no se fueran a confundir con que dijera superior. Luego, el segmento lingular inferior corresponde al lóbulo. No. Segmento lingular inferior. ¿A qué lóbulo corresponde? No, no. Chequen el apunte. No se los voy a decir hasta que lo chequen. ¿Dónde estaba el segmento lingular inferior? ¿Quién es el que tiene la computadora ahí enfrente? ¿Y para qué tiene la computadora ahí enfrente si no está contestando nada? No entendí nada, pero bueno. El superior izquierdo, ¿ok? Los segmentos superiores izquierdos eran apical, que se fusionaba con el posterior, ¿no? Luego el apical anterior y los dos lingulares, ¿ok? Les dije, los dos lingulares son del superior. Ah, no, pues también les valió, ¿no? Y no se lo aprendieron. Era del superior izquierdo, del lóbulo superior izquierdo, ¿ok? Luego, la que usted me dijo, doctor Hazael, Jaciel, perdón, tengo otro, la UNAM que se llama Hazael, Jaciel. En la cara mediastínica del pulmón derecho, por delante del ilio se encuentra la impresión de la aorta, el arco de la vena ácigos, la vena cava superior o el esófago. ¿Quién está delante del ilio en el pulmón derecho? ¿Quién? La vena cava superior. El arco de la vena ácigos está arriba del ilio. El esófago está detrás del ilio. Y la aorta, ni siquiera se ve ahí la emergencia o la impresión de la aorta. ¿Ok? Entonces no me diga que estaba mal redactada, porque más sencillo no se los pude poner. ¿Ok? Vena cava superior. No tenía nada de mal redactado. El ganglio estrellado en relación con la pleura se halla ¿en dónde está el ganglio estrellado? Fosa suprapleural, fosa retropleural, fosa infrapleural o fosa suprarretropleural. Fosa suprarretropleural. ¿Ok?
Luego, los casos clínicos, no se los voy a leer, nada más les voy a leer la pregunta porque no tenía ni siquiera que leer todo el caso. Con la pura pregunta salía. ¿Qué articulación laringea permite la abducción y aducción de los ligamentos vocales y podría haberse luxado en el paciente en el proceso de intubación? Cricoaritenoidea. ¿Cuál es la articulación que pues, evidentemente hace que los ligamentos se junten o se separen? Pues las cricoaritenoideas, el aritenoides, ¿ok? Y el aritenoides está, acuérdense que era como una medio pirámide, ¿ok? Que estaba como en silla de montar sobre el cricoides, entonces es lo que hacía que se pudiera mover el pliego, el ligamento vocal. Entonces, en una luxación por un proceso de intubación, la que se puede luxar es la cricoaritenoidea. Luego, ¿qué músculo actúa en la abducción de la cuerda vocal verdadera? ¿Quién es el que hace la abducción? El cricoaritenoideo posterior, ¿ok? Esas se las puse, híjole, me cae que se las puse hasta el final de laringe. Y bueno, lo vimos también cuando estábamos viendo los músculos. Estábamos viendo a Luis Miguel, ¿no? Y gracias, se acordaron de Luis Minada, ¿verdad? Pero bueno, hasta el final también de la presentación les puse un pequeño resumen que decía abducción, cricoaritenoideo posterior, y luego decía aducción, y luego decía quién aumentaba el tono vocal, quién disminuía, quién hacía la voz de susurro. Al parecer tampoco checaron la presentación de nuevo. Luego, ¿quién es el músculo responsable de dirigir el globo ocular hacia adentro y hacia abajo? Hasta para bajar las escaleras, el oblicuo superior, ¿no? Entonces no había falla ahí. Luego, ¿qué estructura nerviosa es la responsable de proporcionar la sensibilidad general de la caja del tímpano y por tanto el responsable de identificar el dolor en el paciente? ¿Quién es el responsable de la sensibilidad de la caja del tímpano? Decía, noveno par craneal, nervio mandibular o el nervio vago. Era el noveno par, ¿ok? Aquí era el noveno par. Y hasta estaba regalado porque el vago, ¿ok? El vago se repetía. Entonces, era 50% de probabilidad de darle, ¿ok? Mande. El trigémino, acuérdense que solo actúa a nivel superficial, ¿ok? No actúa como sensibilidad en, en cavidades profundas, ¿ok? Por eso es el noveno. Luego, este estaba regalado. Paciente masculino de 18 años de edad que acude a consulta de urgencias por epistaxis, ¿ok? Se trata como un taponamiento anterior y no cede la, el sangrado después de 20 minutos. Usted piensa entonces en qué plexo es el que proviene de la hemorragia. Exactamente, yo les dije, primero lo que hacemos y el más frecuente que se lesione y que haya hemorragia es el de Kieselbach, o sea, el anterior. Pero si después de ponerle un tapón nasal no cede, quiere decir que es del plexo posterior, ¿ok? Y aquí la opción era plexo de Kieselbach o arterial anterior, ¿no? Área de Little, que es el área donde está el plexo de Kieselbach. Arteria nasal lateral, que la nasal lateral pues, no tiene nada que ver ahí. Y plexo de Woodruff o plexo arterial posterior, ¿ok? La respuesta correcta era plexo arterial posterior, ¿ok? O plexo de Woodruff, porque ya le pusieron un tapón anterior, no se dio, quiere decir que está a nivel posterior la hemorragia, ¿ok? Todavía les ayudé poniendo lo de arterial anterior y arterial posterior.
¿ok? Porque yo les había puesto nada más Kisselbach y Woodruff, y me dijeron los otros doctores, no, doctor, póngales también ya epónimos, ya no. Dije, bueno, sí, tienen razón, ¿ok? Y ya, esas son las preguntas del examen. Estaba muy complicado, de verdad. Todo lo vimos, todo a excepción nada más de los dos músculos de la faringe, las inserciones, no las vimos. Todo lo demás lo vimos. ¿Ok? Entonces, no me digan que no. Este, la verdad sí estaba algo molesto, ¿ok? El viernes sigo un poco molesto, porque no puede ser que 14 de ustedes hayan pasado y todos los demás ya están en final, ¿ok? Váyanse a echar agua en la cara y despierten a los que están dormidos, ¿ok? Nos vemos en 5 minutos.